Buenas tardes, estimables compañeros y estimado profesor. Mi nombre es Oscar Mario Bonilla Sánchez y a mí me tocó desarrollar el tema efectos de la intervención gubernamental en el equilibrio de mercado. Para empezar a desarrollar este tema, tenemos que definir qué es el equilibrio de mercado. Este equilibrio se define como la igualdad entre la demanda y la oferta. Entonces tenemos que hay un número igual de oferta por una cantidad igual de demanda a un precio determinado. Este precio lo va a determinar el mercado como tal. La oferta la definimos como la cantidad de producto que el fabricante coloca en el mercado. La demanda es la cantidad de este producto que el consumidor necesita adquirir. De esta manera, ambos conceptos están relacionados intrínsecamente. Por un lado, el productor puede generar una necesidad por medio de una campaña publicitaria agresiva. A su vez, los consumidores como demandantes van y le exigen al productor que adapte el producto a su necesidad. Así es, y retomando el tema del equilibrio de mercado, como en resumen esto es que haya una exacta cantidad de demanda por una exacta cantidad de oferta a un precio el cual lo determina el mercado. Sin embargo, y este es uno de los puntos importantes en esto, este precio puede variar dependiendo si hay mayor cantidad de oferta o si por el contrario existe una escasez en el mercado. Si vamos al primer caso donde hay un excedente en la producción, el precio tiende a bajar. Contrario censo, si hay una escasez del producto, el precio de este tiende a subir. Lo anterior ocurre en una economía, llamémoslo ideal, donde no exista intervención del Estado. Cuando esto ocurre, el Estado y los gobiernos pueden intervenir de varias maneras, las cuales analizaremos a continuación. La primera de estas intervenciones estatales es la denominada regulación de precios. Esto es cuando el Estado no atiende la demanda y la oferta como lo vimos anteriormente, sino que arbitrariamente o con sus parámetros impone los precios a los cuales el Estado y el productor debe venderle al consumidor. El primero de estos mecanismos de intervención gubernamental es la regulación de los precios. Esta se da en varios sentidos y por varias maneras. La primera es la banda de precios. Esto es que el Estado fija un tope máximo y un tope mínimo de ventas, en el cual el precio del bien fluctúa entre estos dos topes. El mejor caso en Costa Rica es la venta de dólares, donde el Banco Central impone un precio mínimo y un precio máximo y son los bancos privados y públicos los que fijan el precio que lo van a vender o comprar al cliente. Dentro de la regulación de los precios también tenemos cuando el Estado impone un precio fijo a los bienes, el cual atiende, como lo dijimos anteriormente, a los intereses estatales y no a la al sistema de oferta y demanda. Finalmente, el último sistema, dentro de varios, pero el último que vamos a analizar en este video, son los monopolios gubernamentales. Esto es cuando el Estado produce un bien o bien da un servicio en el cual los privados no pueden intervenir. Aquí el Estado es el que impone el precio de dicho servicio. El segundo mecanismo y el primero en importancia que tiene un Estado para intervenir en el equilibrio de mercado son los impuestos. Existen dos tipos de impuestos. El impuesto directo, por ejemplo, el impuesto a la renta, y el impuesto indirecto, por ejemplo, el impuesto al valor agregado. Cabe destacar que los impuestos
son la fuente principal de financiamiento que tiene un Estado para continuar con su labor. Es así como un impuesto viene a agregarle el valor a lo que el consumidor final va a adquirir. Por lo tanto, modifica el precio como lo vemos en el gráfico siguiente. El tercer mecanismo de intervención gubernamental en el equilibrio de mercado son los subsidios. Los subsidios son un monto de dinero que le paga el Estado al productor para abaratar los costos al consumidor final. Al contrario de los impuestos, donde el Estado le quita montos al productor y al consumidor, aquí más bien el Estado le retribuye al productor y al consumidor un monto para que el costo final sea más bajo. Es así como tenemos los subsidios en varios ámbitos. Por ejemplo, en Estados Unidos y en el estado de California, las naranjas son el producto que goza de mayores subsidios y ventajas fiscales. Dependiendo del país, también encontramos subsidios en otras áreas. Costa Rica, por su parte, subsidia la salud y sobre todo subsidia la educación. Siendo así, y como lo vemos en el gráfico que sigue, el cual es un gráfico enteramente de producción, el precio del equilibrio del mercado va a variar gracias al subsidio. Finalmente, y a manera de conclusión, podemos indicar que la intervención gubernamental en el balance del mercado siempre va a recaer en el precio. De esta manera, si es por medio de impuestos, el precio del producto final tiende a subir. Mientras tanto, si es por medio de subsidios, el precio final tiende a bajar. Esto sucede en economías liberales en las cuales el Estado debería de retrotraer sus funciones a lo básico. Como dicen los grandes filósofos de esta tendencia política, las cuatro grandes áreas de un Estado son la salud, la infraestructura, la educación y la seguridad. Es por esto que en temas económicos el Estado no debería de inmiscuirse. Siendo así, temas como los monopolios y la fijación de precios deberían eliminarse de un Estado cuya economía goza y presume de ser completamente liberal. Muchas gracias.